Estudios de la Biblia, con la Iglesia de Cristo en Lawrence, Massachusetts. Una hora de pura Biblia. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Segunda de Timoteo 3, del 16 al 17. Para aumentar la fe con la palabra de Cristo. Así que la fe viene del oír, y el oír por la palabra de Cristo. Romanos 10, 17. Le invitamos a abrir su Biblia, estudiar con nosotros y hacer como los de Berea, que escudriñaban las Escrituras para ver si estas cosas son así. Muy buenas tardes tengan todos, queridos amigos, queridos hermanos. Una vez más, la Iglesia de Cristo en la ciudad de Lawrence presenta su programa Estudios de la Biblia. En el día de hoy, en nuestro episodio número 23, seguimos con el origen del libro de los orígenes, con Génesis, y estamos ahora mismo hablando sobre las promesas a Abraham en la segunda parte. En la línea telefónica tenemos a nuestro hermano David Helio, quien va a empezar con el programa. Buenas tardes, David. Buenas tardes, Ángel, y buenas tardes a todos los hermanos y amigos que nos están escuchando en esta tarde. Dios les bendiga a cada uno. Estamos hablando, sí, de las promesas hechas a Abraham. En el libro de Génesis tenemos el origen de muchas cosas, y las promesas hechas a Abraham son, podemos decir, también profecía, porque predicen lo que Dios va a hacer en el futuro, pero en forma de promesa que Él va a cumplir, según lo que Él dice en el libro de Génesis. Estas promesas tienen consecuencias durante toda la historia de la humanidad, desde Abraham, que vivió más o menos 2000 años antes de Cristo, y tiene consecuencias hasta la eternidad, algunas de estas promesas. Y lo que hemos visto es que Dios había hecho 5 promesas principales, y estas promesas se han mayormente cumplidas, aunque como dijimos, algunos tienen consecuencias, sí, en nuestros días y se siguen cumpliendo. Pero las promesas que Dios hizo fue primeramente que Abraham iba a ser padre de una nación escogida, una nación especial. También, además de esa nación especial, que iba a ser padre de muchas naciones. Vemos también que Dios prometió bendición para Abraham como persona, y también bendición para esa nación escogida. Vemos también que Dios le dijo que en él serían benditas todas las familias de la tierra. Esta promesa me parece que es la más importante de todas, y de esto estaremos hablando. También hizo una promesa de tierra específica para esa nación escogida. Vemos que esta promesa que Dios hizo se repitieron unas cuantas veces a través del libro de Génesis. Primeramente, vemos en Génesis capítulo 12, cuando Abraham salió de Harán a la edad de 75 años, camino hacia lo que llegó a ser la tierra prometida. Y decimos precisamente la tierra prometida porque fue prometida a Abraham y a sus descendientes. Y Dios le dio 3 partes de estas promesas. La nación escogida, de bendecir esa nación, y que en él serían benditas todas las familias de la tierra. Más adelante, cuando después de encontrarse con Melquisedec, después de rescatar a Lot, pues Dios también repite y le da estas promesas de ser padre de una nación escogida, padre de muchas naciones, y una tierra para esa nación escogida. Esto vemos en Génesis capítulo 15. Cuando él tenía 99 años, nuevamente Dios repite que va a ser padre de una nación escogida, de muchas naciones, y una tierra para esa nación escogida. Eso lo vimos en Génesis capítulo 17. Luego, poco tiempo después, cuando lo visitaron los 3 hombres, ángeles de Dios, también repitieron que iba a ser padre de esa nación escogida,
que en él iba a ser bendita toda la familia de la tierra, y tierra para esa nación, que va a ser esa nación escogida por Dios. Una vez más, en la vida de Abraham, un momento importantísimo durante su vida, vemos cuando Dios le pidió que sacrificara a su hijo. Abraham obedeció, pero Dios lo paró, porque estaba haciendo una prueba de su fe, que él pasó, de hecho. Y en esa ocasión, Dios repite también estas promesas de padre de una nación, padre de muchas naciones, bendiciones para él y esa nación, y que en él serían benditas todas las familias de la tierra. Al hijo, eso se encuentra en Génesis 22. Al hijo de Abraham, Isaac, hemos visto en Génesis 26 que él repite también que Isaac iba a ser padre de muchas naciones, bendición para él y para esa nación, y que serían benditas todas las familias de la tierra. Y a Jacob también repite estas promesas, también la promesa de la tierra para esa nación en Génesis 28 y también en Génesis 35. Así que estas promesas siempre decimos cuando algo importante en la Biblia se repite más de una vez. Si tú encuentras una cosa en la Biblia que está ahí una sola vez, pues a veces es difícil entender algunas de estas cosas, pero lo que sí vemos es cuando se repiten la misma enseñanza, la misma promesa, la misma profecía, unas cuantas veces. Muchas veces es precisamente por ser importante. Estas promesas hechas a Abraham son importantísimas, son la base de todo lo que viene después, en muchos sentidos. Toda la historia del Antiguo Testamento después de Génesis se basa en estas promesas hechas a Abraham. Y inclusive el Nuevo Testamento tiene su base en especialmente la promesa de que en Abraham iba a ser bendecidas todas las familias de la tierra. Y ahora, desde Winter Park, Florida, Carlos Pérez nos trae el Salmo de la Semana. Que la gracia, el amor y la paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo habite en cada corazón. Continuamos con el Salmo de la Semana, Salmo 117, versículo 1 y versículo 2. Estamos leyendo de la Nueva Biblia de las Américas. Alaben al Señor, naciones todas, alábenle, pueblos todos, porque grande es su misericordia para con nosotros, y la fidelidad del Señor es eterna. Aleluya. Qué lindo es el Señor, qué bueno es el Señor. La semana pasada estábamos meditando en Génesis capítulo 12, 1 al 3 para juntarlo con el Salmo 117. Y estábamos mirando cómo Dios le prometió a Abraham, y por medio de Abraham vino el pueblo judío, y por medio del pueblo judío vino nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Y Jesucristo estableció su iglesia. Y nos quedamos pensando en el último versículo 3, y la última oración, donde dice: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. En otras palabras, en ti serán benditas o bendecidas todas las familias de la tierra, o como dice el Salmo 117, en ti serán benditas todas las naciones, todos los pueblos. Cuando vamos a la Escritura y miramos Gálatas capítulo 3, versículo 16, y Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos quiere explicar acerca de esa promesa de Abraham, y dice aquí en el versículo 16, ahora bien, las promesas fueron hechas a Abraham. Las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia, en otras palabras, a su simiente. No dice y a las descendencias, como refiriéndose a muchas, en otras palabras, hablando en plural. No dice eso. No dice a las descendencias, no dice a las simientes en plural, sino más bien de una en singular, y a tu descendencia, a tu simiente. Y explica Pablo aquí al final del versículo 16, es decir, Cristo Jesús. Y cuando
Seguimos leyendo más abajo en Gálatas capítulo 3, versículos 26 y 27. Dice el apóstol Pablo: pues todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que fueron bautizados en Cristo, de Cristo se han revestido. Y cuando nosotros ponemos atención a la palabra de Dios, al evangelio de Cristo Jesús, Dios nos llena de la fe en Cristo Jesús, porque Él es la simiente de Abraham que vino a bendecir las familias de la tierra. Y cuando obedecemos esa fe, entramos a las aguas del bautismo. ¿Y por qué los bautizamos? Porque queremos tener nuestros pecados perdonados. Queremos la promesa del Espíritu Santo en nuestras vidas como don, como un regalo, para que nos ayude en nuestras oraciones, nuestras debilidades, para iluminar nuestra mente, para comprender la palabra de Dios y practicarla. Y dice ese versículo 27, porque todos los que fueron bautizados en Cristo, la simiente de Abraham, que vino a bendecir todas las familias de la tierra, para que los gentiles le podamos alabar, pues de Cristo se han revestido. Note la palabra revestido. Esa vestidura de pecado que teníamos todos nosotros los gentiles, cuando obedecemos el evangelio por medio de la fe y nos bautizamos, estamos abrazando la misericordia de Dios que le ha engrandecido y su fidelidad. Y Cristo está cumpliendo la promesa de Abraham y nos está bendiciendo. Y tenemos ese perdón de pecado. Y dejamos esa vestidura vieja, fea, horrible de pecado en el agua. Y nos levantamos a ser revestidos de Cristo. Qué interesante, ¿verdad? Y sigue el apóstol Pablo hablando en Gálatas 3, 28 y 29. Y dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Claro, está hablando espiritualmente, porque físicamente sí hay judío, sí hay griego. Lamentablemente y tristemente sí hay esclavo, sí hay personas libres, sí hay varón o hombre, ¿verdad? Sí hay hombre y sí hay mujer. Pero dice aquí en Gálatas 3:28, hablando espiritualmente, porque todos son uno en Cristo Jesús. Todos nosotros somos uno en Cristo Jesús. Y aquí es bien interesante esto, porque está hablando espiritualmente. Cuando obedecemos por medio de la fe y el bautismo, abrazamos la misericordia que Dios ha engrandecido y su fidelidad, entonces somos un pueblo espiritualmente hablando. Y el versículo 29 dice, y si ustedes son de Cristo, entonces son descendencia de Abraham, herederos según la promesa. Qué interesante, si ustedes son de Cristo, porque Él es la simiente de Abraham, si lo obedecemos, abrazamos su misericordia porque Dios la ha engrandecido, la aceptamos. Dios cumple con su fidelidad en Cristo Jesús, nos perdona, podemos alabar a Dios. Y si ustedes son de Cristo, entonces son descendencia de Abraham, herederos según la promesa. Dios le bendiga. Los hermanos de la Iglesia de Cristo en la ciudad de Lawrence, Massachusetts, te invitan a participar en clases bíblicas gratis a través de Zoom y WhatsApp. Para información de cómo recibir estas clases bíblicas gratis, comuníquese al 351-209-5388. 351-209-5388. El tiempo se está agotando. La palabra de Dios en Isaías 55, del 6 al 7, dice lo siguiente: Buscad al Señor mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cerca. Abandone el impío su camino, y el hombre malvado sus pensamientos, y vuélvase al Señor, que tendrá de él compasión, al Dios nuestro, que será amplio en perdonar. Clases bíblicas gratis a tu disposición a través de Zoom y WhatsApp, llamando al 351-209-5388. Te invita
la Iglesia de Cristo en Lawrence, Massachusetts. Una vez más, queremos agradecerle a todas las personas que de una u otra forma se han estado comunicando con nosotros a través de la línea telefónica aquí en la cabina y a través de nuestro número telefónico, es el 351-209-5388. Gracias por reportar su sintonía. Seguimos con las promesas de Abraham, segunda parte, y vamos a estar viendo el cumplimiento de las promesas hechas a Abraham. Adelante, hermano David. Sí, de estas 5 promesas hechas a Abraham, queremos ver, la primera que queremos ver es que iba a ser padre de una nación. Podemos decir una nación escogida, una nación especial. En todas las, vamos a decir, el cumplimiento de estas promesas, donde a veces hay diferencia de opiniones entre personas que estudian la Biblia, yo creo que en esta parte todo el mundo está de acuerdo. Todo el mundo sabe que la nación escogida es la nación de Israel. El hijo de Abraham fue Isaac, el hijo de Isaac, Jacob. Jacob cambió su nombre a Israel. Israel entonces tuvo 12 hijos y llegaron a ser las 12 tribus de Israel. A veces también decimos los judíos porque la tribu más importante fue la tribu de Judá, y a veces usando una palabra que sale de la palabra Judá decimos los judíos. Así que vemos que Dios tenía que esperar un tiempo, porque Abraham, a tener un hijo, pues toma un tiempo entre tener un hijo y de ese hijo que salga una nación. De hecho, Dios había dicho de antemano que iba a tardar como 400 años antes de que esa nación iba a salir, esa nación especial. Pero vemos que el tiempo llega entre Génesis y Éxodo. Hay, en los eventos de Génesis y Éxodo hay como 400 años, que es el periodo que Dios había dicho. Y en Éxodo capítulo 2, versículos 23 y 24, vemos que ya está preparándose para cumplir la promesa hecha a Abraham. Pasado muchos días, murió el rey de Egipto. Los israelitas gemían a causa de la servidumbre y clamaron. Su clamor subió a Dios a causa de su servidumbre. Dios oyó su gemido y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y en este pacto que Dios había hecho con Abraham, Isaac y Jacob, tuvo que esperar que las 70 personas que bajaron a Egipto en los tiempos de José crecieran para llegar a ser una nación de aproximadamente 2 millones de personas. Y Dios entonces se prepara para formar una nación de los descendientes de Abraham. Y ahora, desde Orlando, Florida, Pablo Peralta nos trae Proverbios que nos hacen pensar. Hola, hermanos, hermanas, amigos y amigas. Estamos trabajando ya desde hace 4 semanas, por lo menos, el tema sobre la mujer en el libro de Proverbios, viendo todas las enseñanzas que nos ponen a pensar acerca de la conducta femenina, la conducta de la mujer. Y en muchos casos, como vimos la semana pasada, la mujer rencillosa, vimos y hablamos que también pueden haber hombres rencillosos. Es importante para nosotros, cuando miramos el punto de la mujer, no tomarlo de un lado negativo y generalizar en todas las mujeres los problemas que estamos presentando sobre la mujer en Proverbios, sino ver que hay mujeres así y hay mujeres que no son así. Así que hoy quiero hablar de una mujer que no es rencillosa, que no es extraña, que no es adúltera, que no es una mujer problemática. Vamos a hablar de una mujer agraciada en el día de hoy. Y Proverbios toca mucho el tema sobre la mujer agraciada y sobre la mujer virtuosa, también llama la Reina Valera. Quiero llevarlos a ustedes a Proverbios en su capítulo 12, verso 4. Dice, la mujer virtuosa es corona de su marido, pero la que lo avergüenza es como podredumbre en sus huesos. Aquí el proverbista presenta a la mujer agraciada, a la mujer
virtuosa la presenta como una corona a su esposo. ¿Qué hace en la corona? Distinguir, presentar al hombre o a la mujer, en este caso al hombre, como un rey coronado, visto por todos y halagados por todos. Cuando tienes una corona de oro en tu cabeza, representa poder, representa honor, como puedes ver aquí en este verso 4. Pero la otra es una mujer que provoca vergüenza. Dice, pero la que lo avergüenza es como podredumbre en sus huesos. Quiere decir que una mujer virtuosa nunca avergüenza a su marido en público. Cuando tiene que regañarlo, cuando tiene que decir algo negativo de su esposo, esta mujer lo hace en privado. Cuando tiene que aclarar algún asunto, lo hace en privado. Nunca en público le crea vergüenza. Y eso llega a ser para su marido una corona, una mujer así. Quiero llevarlos al capítulo 14 y miren ahí el primer versículo, el verso 1. Dice, la mujer sabia edifica su casa, pero la necia la derriba con sus manos. O sea, esta mujer virtuosa es una mujer entendida, es una mujer sabia. La palabra edificar viene de construir, construyendo su casa. Entonces dice, ¿verdad?, que esta mujer sabia edifica su casa. Quiero llevarlos ahora a Proverbios 19:14. Dice allí, Proverbios 19:14. Casa y riqueza son herencia de los padres, pero la mujer prudente viene del Señor. Aleluya. Casa y riqueza vienen de los padres le dan las herencias a los hijos, pero una mujer sabia, una mujer prudente, una mujer entendida, definitivamente tiene que venir de parte de Dios, porque toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Hermanos, hermanas, amigos y amigas, Dios me los bendiga. La Iglesia de Cristo en Lawrence les invita a estudiar la Biblia con nosotros a través de nuestra página de internet estudiosdelabiblia.net. Para comunicarse con nosotros, nuestro correo electrónico es estudiosdelabiblia978@gmail.com. Nuestra dirección postal, Iglesia de Cristo, 317 South Broadway, suite número 130, en Lawrence, Massachusetts, código postal 01843. Seguimos con nuestro episodio número 23 de Estudios de la Biblia. Estamos tratando sobre el cumplimiento de las promesas hechas a Abraham, segunda parte, y estamos ahora en este momento conociendo sobre Abraham, padre de una nación escogida. Esa nación escogida fue la nación que surgió de unos esclavos en Egipto, unas personas esclavizadas por muchos años, y Dios los escogió, los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob, los hijos de Israel. Los sacó de Egipto con mano fuerte y empezó a formar esa nación escogida que había prometido a Abraham. Vemos que poco tiempo después de salir de Egipto, bajaron a Sinaí y, como nosotros sabemos, Moisés subió al monte para recibir la ley, los 10 mandamientos y otras leyes, y la gente no tuvo paciencia. Hicieron un becerro de oro y Dios quiere destruirlos ahí mismo. Es interesante las palabras de Moisés en Éxodo 32:13. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel tus siervos, a quienes juraste por ti mismo y les dijiste: yo multiplicaré la descendencia de ustedes como las estrellas del cielo, y toda esta tierra de la cual he hablado daré a sus descendientes, y ellos la heredarán para siempre. Así es que Moisés sabía de la promesa hecha a Abraham, Isaac y Jacob, y él le dice a Dios mismo: ¿cómo es posible que vaya a destruir este pueblo, esta nación, que es el cumplimiento de la promesa que tú has hecho? Dios escuchó, sí, a Moisés y salvó al pueblo, aunque lo castigó duramente, pero sí, por la promesa hecha a Abraham, hizo una nación allá en el desierto,
Y entonces vemos a través de todo el Antiguo Testamento que tiene que ver con la nación de Israel, esta nación escogida. Inclusive los mismos 10 mandamientos fueron dados específicamente a ellos. El mandamiento número 4, por ejemplo, dice: acuérdate que fuiste esclavo en la tierra de Egipto. Todo se dirige hacia este pueblo escogido. Sabemos que es por un propósito más grande. No es sencillamente que Dios ha escogido una nación así por escoger una nación, sino que tenía un propósito más grande, del cual seguiremos hablando más adelante. Pero, por ejemplo, en los tiempos del rey Joás, vemos que Dios permitió por el pecado de Israel que fueran castigados, pero también dice en 2 Reyes 13:23: pero el Señor tuvo piedad de ellos y les tuvo compasión y se volvió a ellos a causa de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, y no quiso destruirlos ni echarlos de su presencia hasta hoy. Claro, cuando dice hasta hoy, hablando en el momento que fue escrito el libro de 2 de Reyes. Pero a causa del pacto hecho a Abraham, Dios escogió el pueblo de Israel, protegió el pueblo de Israel, siempre estaba con ellos, siempre tenía compasión con ellos, porque Él tenía un propósito con este pueblo a largo plazo, que es bendecir a todas las naciones. Pero para que esta nación bendijera a todas las naciones, pues Dios tiene que protegerla. En el Nuevo Testamento es interesante, no lo vamos a leer, pero en Hechos capítulo 7, Esteban repite esta historia a los israelitas en ese momento, hablando de la promesa hecha a Abraham, y confirma que al formar la nación de Israel, Dios cumple su promesa de que Abraham iba a ser padre de una nación escogida, pero también iba a ser padre de muchas naciones, no solamente Israel. Presentamos Conozcamos mejor a Jesús. La única vía de salvación para llegar al Padre. Con Víctor Ortiz, desde Hudson Valley, New York. Soy Víctor Ortiz, presentándole a Jesús, la piedra angular. En la arquitectura de un edificio es muy importante la fundación. En una arquitectura donde se usa una piedra angular, las demás piedras se apoyan de ella. Si entendemos el propósito de la piedra angular, podemos apreciar la importancia de la posición de esta piedra. Tiene que estar bien colocada. Quiero que noten en las Escrituras cómo Dios nos habla utilizando el antropomorfismo, que es la atribución de forma o cualidades humanas a lo que no es humano, en especial a divinidades, animales o cosas. Leamos en el Antiguo Testamento, en el libro del profeta Isaías. Isaías capítulo 28, versículo 16. Por tanto, así dice el Señor Dios: yo pongo por fundamento en Sión una piedra probada, angular, preciosa, fundamental, bien colocada. El que crea en ella no será perturbado. Al final del versículo, la oración, el que crea en ella no será perturbado. Vemos que la piedra representa una entidad y es personificada. El Nuevo Testamento le aplica estas palabras a Jesús: piedra probada, angular, preciosa, fundamental, bien colocada. La única roca sobre la cual se puede edificar y que nos puede librar incluso del poder de la muerte. Noten la arquitectura establecida identificando a Jesús, la piedra angular, la fundación, la piedra angular y la edificación del templo. En Efesios capítulo 2, versículo 20 al versículo 22. Leamos. Están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, en quien todo el edificio, bien ajustado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. En Cristo también ustedes son juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. En la siguiente escritura
pueden notar que somos salvos por medio de Jesús, la piedra angular. En Hechos capítulo 4, versículo 11 y versículo 12, dice: Este Jesús es la piedra desechada por ustedes los constructores, pero que ha venido a ser la piedra angular. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Al igual que en la arquitectura, si la piedra angular es desechada y no es usada para edificar, viene a ser una piedra de tropiezo. El mensaje de Cristo crucificado es motivo de tropiezo para el no creyente. Pero el que cree en él, piedra viva, también somos piedras vivas escogidas, pueblo adquirido para posesión de Dios. Leamos en 1 de Pedro capítulo 2, versículo 4 al versículo 9. Y viniendo a él, como una piedra viva, desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios. También ustedes, como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Pues esto se encuentra en la Escritura: Yo pongo en Sión una piedra escogida, una preciosa piedra angular, y el que crea en él no será avergonzado. Este precioso valor es, pues, para ustedes los que creen, pero para los que no creen, la piedra que desecharon los constructores, esa en piedra angular se ha convertido y piedra de tropiezo y roca de escándalo, pues ellos tropiezan porque son desobedientes a la palabra, y para ello estaban también destinados. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Jesús, la piedra angular. Dios les bendiga. Los hermanos de la Iglesia de Cristo en la ciudad de Lawrence, Massachusetts, te invitan a participar en clases bíblicas gratis a través de Zoom y WhatsApp. Para información de cómo recibir estas clases bíblicas gratis, comuníquese al 351-209-5388. 351-209-5388. El tiempo se está agotando. La palabra de Dios en Isaías 55, del 6 al 7, dice lo siguiente: Buscad al Señor mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cerca. Abandone el impío su camino, y el hombre malvado sus pensamientos, y vuélvase al Señor, que tendrá de él compasión, al Dios nuestro, que será amplio en perdonar. Clases bíblicas gratis a tu disposición a través de Zoom y WhatsApp, llamando al 351-209-5388. Te invita la Iglesia de Cristo en Lawrence, Massachusetts. Regresamos a nuestro episodio número 23, Estudios de la Biblia en el origen de la profecía, y tratando la segunda parte de las promesas hechas a Abraham. La segunda parte de la promesa hecha a Abraham era que además de ser padre de una nación especial, una nación escogida, iba a ser padre de muchas naciones. De hecho, unos 14 años más o menos antes de que naciera el hijo de la promesa, Isaac, Abraham, por perder la paciencia junto con su esposa, que no esperaron la promesa de Dios, pues tuvieron un hijo de otra manera, que era por medio de Agar, la sierva de Sara. Vamos a leer Génesis 16, 15 al 16. Agar le dio un hijo a Abraham, y Abraham le puso el nombre de Ismael al hijo que Agar le había dado. Abraham tenía 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. Ismael llegó a ser padre de unas tribus de los árabes, y los musulmanes hasta el día de hoy reclaman que Mahoma fue descendiente de Ismael, que los árabes hasta el día de hoy, muchos de ellos reclaman ser descendientes de Ismael, otra nación. Sabemos también que más adelante tuvo el hijo Isaac, el hijo de la promesa.
vamos a ver algo sobre ese hijo que formó otra nación, que ya hemos hablado de los judíos, en Génesis 21, 1 al 3. Entonces el Señor prestó atención a Sara como había dicho, e hizo el Señor por Sara como había prometido. Sara concibió y dio a luz un hijo a Abraham en su vejez, en el tiempo señalado que Dios le había dicho. Abraham le puso el nombre de Isaac al hijo que le nació, que le dio Sara. Hasta ahora tenemos dos naciones, los árabes y los judíos. Ahora Isaac tuvo dos hijos con su esposa Rebeca. Vamos a leer en Génesis 25, del 24 al 28. Cuando se cumplieron los días de dar a luz, había mellizos en su seno. El primero salió rojizo, todo cubierto de vello, y lo llamaron Esaú. Y después salió su hermano, con su mano asida al talón de Esaú, y lo llamaron Jacob. Isaac tenía 60 años cuando Rebeca dio a luz a los mellizos. Y vamos a leer Josué 24, 3 y 4 para ver un poquito más sobre este hijo Esaú. Entonces tomé a Abraham, padre de ustedes, del otro lado del río, y lo guié por toda la tierra de Canaán. Multipliqué su descendencia y le di a Isaac. A Isaac le di a Jacob y a Esaú, y a Esaú le di el monte Seir para que lo poseyera, pero Jacob y sus hijos descendieron a Egipto. Vemos que Isaac tuvo dos hijos, Jacob y Esaú. Jacob cambió su nombre a Israel, que viene siendo el padre de la nación de Israel. Pero Esaú dice que le dio el monte de Seir y llega a ser los edomitas. Los edomitas quizás no sean tan conocidos en el día de hoy porque no permanecieron, pero sí los Herodes eran en parte descendientes de Esaú, y los edomitas, el Antiguo Testamento habla mucho de esa nación. Ya tenemos tres naciones, árabes, israelitas y los edomitas. Pero también Abraham tuvo otros hijos por medio de otra mujer cuando murió Sara, y Ketura está ahí, esa esposa le dio otros hijos. En Génesis 25, 1 y 2. Abraham volvió a tomar mujer, y su nombre era Ketura. Ella le dio hijos: Sinram, Yaxán, Medán, Madián, Isbac y Súa. Bueno, los que han estudiado la Biblia quizás no reconocen todos estos nombres, pero sí reconocemos por lo menos Madián, y vemos que claramente él fue padre de por lo menos 4 naciones. Es interesante también ver que las 3 religiones más grandes en el mundo, en el día de hoy, todos reclaman a Abraham como padre. Los judíos reclaman que padre es su padre físico por medio de Isaac. Los musulmanes, que Abraham es padre a su fundador, y muchos de los seguidores por medio de Ismael. Y los cristianos vemos a Abraham como nuestro padre en una forma espiritual. Los que interesa ver un resumen de todos los hijos de Abraham, en su casa pueden leer 1 de Crónicas 1, 28 a 34. Da un resumen de estos hijos de Abraham. Y ahora, desde San Juan, Puerto Rico, 5 minutos de profecías bíblicas con Juan Polanco. Sean todos muy bienvenidos. El tema de hoy, la crucifixión de Jesús. Acompáñenme al Salmo 22. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? El Salmo 22 es un salmo extraordinario. En este salmo hay más versos que se aplican a Jesús que en cualquier otro salmo. Qué gran descripción gráfica de la crucifixión de Jesús, de su sufrimiento en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Este salmo lo escribió el rey David alrededor de 1000 años antes de que sucediera. Estas fueron las mismas palabras que Jesucristo, al sufrir por nuestros pecados
y sentirse abandonado por Dios vemos escritas en Mateo capítulo 27, versículo 46. Y cito: Y alrededor de la hora novena, Jesús exclamó a gran voz, diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Versículo 16. Porque perros me han rodeado, me he cercado cuadrilla de malhechores, me horadaron las manos y mis pies. Lucas capítulo 24, versículo 36 en adelante. Mientras ellos relataban estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a ustedes. Pero ellos, aterrorizados y asustados, pensaban que veían un espíritu. Y él les dijo: ¿por qué están turbados y por qué surgen dudas en sus corazones? Miren mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Tóquenme y vean, porque un espíritu no tiene carne ni hueso, como ustedes ven que yo tengo. Cuando dijo esto, les mostró las manos y los pies, que estaban horadados. Cumplimiento profético del Salmo 22. Continúa diciendo el versículo 18: se reparten entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echan suertes. El cumplimiento lo vemos en Mateo capítulo 27, versículo 35. Y habiendo crucificado a Jesús, se repartieron sus vestidos echando suertes. Salmo 22, versículos 6 al 8, de el abuso de parte de los soldados y de la multitud. Dice Mateo capítulo 27, versículo 39, los que pasaban lo injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: tú que destruyes el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si tú eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz. De igual manera también los principales sacerdotes, junto con los escribas y los ancianos, burlándose de él, decían: a otro salvó, a él mismo no puede salvarse. Rey de Israel es, que baje ahora de la cruz y creeremos en él. En Dios confía, que lo libre ahora él, si él lo quiere, porque ha dicho: yo soy el Hijo de Dios. En la misma forma le injuriaban también los ladrones que habían sido crucificados con él. Este Salmo 22 anuncia de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Leemos en 1 de Pedro capítulo 1 versículo 11, procurando saber qué persona o tiempo indicaba el Espíritu de Cristo dentro de ellos, al predecir los sufrimientos de Cristo y las glorias que seguirían. Termina la cita: su resurrección, su ascensión a la diestra del trono de la majestad en los cielos, el establecimiento de su reino y el crecimiento de su reino. Leemos en el libro de los Hebreos capítulo 2 versículo 9 al 18, pero vemos a aquel que fue hecho un poco inferior a los ángeles, es decir, a Jesús, coronado de gloria y honor a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios procuraba la muerte por todos, porque convenía que aquel para quien son todas las cosas y por quien son todas las cosas, llevando muchos hijos a la gloria, hiciera perfecto por medio de los padecimientos al autor de la salvación de ellos. Porque tanto el que santifica como los que son santificados son todos de un Padre, por lo cual él no se avergüenza de llamarlos hermanos. Cuando dice, citando el Salmo 22, anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te cantaré himnos. Otra vez, yo en él confiaré, y otra vez, aquí estoy yo y los hijos que Dios me ha dado. Así que por cuanto los hijos participan de carne y sangre, también Jesús participó de lo mismo, para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, al diablo, y librar a los que por el temor de la muerte estaban sujetos a esclavitud durante toda la vida, porque ciertamente no ayuda a los ángeles, sino que ayuda a la descendencia de Abraham. Por tanto, tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo, a fin de que llegara a ser un sumo sacerdote misericordioso y fiel en las cosas que a Dios atañen, para hacer propiciación por los pecados del pueblo.
pues por cuanto él mismo fue tentado en el sufrimiento, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Que Dios les bendiga. La Iglesia de Cristo en Lawrence les invita a estudiar la Biblia con nosotros a través de nuestra página de internet estudiosdelabiblia.net. Para comunicarse con nosotros, nuestro correo electrónico es estudiosdelabiblia978@gmail.com. Nuestra dirección postal, Iglesia de Cristo, 317 South Broadway, suite número 130, en Lawrence, Massachusetts, código postal 01843. Iglesia de Cristo en la ciudad de Lawrence agradece su sintonía y le invita a seguir poniendo mucha atención a este espacio Estudios de la Biblia. Gracias, y vamos entonces a nuestra última parte en cuanto a las promesas hechas a Abraham por este día. Adelante, David. Dios dijo que iba a ser una nación escogida de los descendientes de Abraham, también que muchas naciones vendrían de él, pero también pronunció una bendición sobre Abraham y sus descendientes. Como decía en Génesis 12, versículo 2, yo te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga, maldeciré. Ahora queremos ver, porque muchas veces personas citan esto hablando de Israel moderno, pero lo que queremos ver es bíblicamente, primeramente, que esto se aplica primeramente, primordialmente, al Israel del Antiguo Testamento, el Israel que Dios utilizó para traer al Mesías al mundo. El Salmo 105, que a lo mejor fue escrito por David 1000 años antes de Cristo, pues habla a la simiente de Abraham, habla a los hijos de Jacob, hablando de estas promesas, habla de la promesa de tierra y también de la bendición para el pueblo de Dios. Vamos a leer Salmo 105, del 6 al 15. Oh simiente de Abraham, su siervo, hijo de Jacob, sus escogidos. Él es el Señor nuestro Dios. Sus juicios están en toda la tierra. Para siempre se ha acordado de su pacto, de la palabra que ordenó a 1000 generaciones, del pacto que hizo con Abraham y de su juramento a Isaac. También lo confirmó a Jacob por estatuto, a Israel como pacto eterno, diciendo: a ti te daré la tierra de Canaán como porción de la heredad de ustedes. Cuando eran pocos en números, muy pocos y extranjeros en el país, cuando vagaban en nación y de un reino a otro pueblo. Él no permitió que nadie los oprimiera, y por amor a ellos reprendió a reyes diciéndoles: no toquen a mis ungidos, ni hagan mal a mis profetas. Bien, vemos que en los días de David ya se ha cumplido y se va cumpliendo esta bendición al pueblo de Dios, y que no dejaba que fuera maldecida, como pasó cuando iban entrando en la tierra prometida antes de cruzar el río Jordán, que Dios no permitió que Balaam maldijera al pueblo. Vamos a leer otra porción del Salmo 105, 37 al 45. Pero a su pueblo lo sacó con plata y oro, y entre sus tribus no hubo quien tropezara. Egipto se alegró como cuando se fueron, porque su terror había caído sobre ellos. Extendió una nube para cubrirlos y fuego para iluminarlos de noche. Pidieron y les mandó codornices y los sació de pan del cielo. Abrió la roca y brotaron las aguas. Corrieron como un río en tierra seca, porque se acordó de su santa palabra dada a Abraham su siervo, y sacó a su pueblo con alegría y a sus escogidos con gritos de júbilo. También les dio las tierras de las naciones y poseyeron el fruto del trabajo en los pueblos, a fin de que guardaran sus estatutos y observaran sus leyes. ¡Aleluya! Amén. Así que Dios va cumpliendo su promesa hecha a Abraham de que iba a bendecir a Abraham y a su descendiente, y los que bendijeran a Abraham y sus descendientes serían bendecidas, y los que maldijeran a ellos serían maldecidos. Así que vamos a seguir la próxima vez con estas promesas hechas a Abraham y penetrar más en esta promesa de bendición para los descendientes de Abraham.
Dios les bendiga. La Iglesia de Cristo en Lawrence les invita a estudiar la Biblia con nosotros a través de nuestra página de internet estudiosdelabiblia.net. Para comunicarse con nosotros, nuestro correo electrónico es estudiosdelabiblia978@gmail.com. Nuestra dirección postal, Iglesia de Cristo, 317 South Broadway, suite número 130, en Lawrence, Massachusetts, código postal 01843.